Unidos ya ha empezado la búsqueda de los restos del polémico globo espía chino. La Guardia Costera del país puso ayer una zona de seguridad temporal en las aguas de Carolina del Sur mientras se buscaban los restos del globo, pero sigue habiendo muchas incógnitas con ese globo espía chino. Por ejemplo, ¿es realmente un globo espía o sirve para asuntos meteorológicos, como dice China? Hoy hemos hablado con el doctor Peter Layton, investigador en el Griffith Asia Institute. Nos decía que es muy raro que se use un globo tan grande con fines meteorológicos, y además también Layton nos ha hablado de las verdaderas intenciones de China, que podrían ir más bien en la dirección de avergonzar a Biden. Enseguida les ponemos algunos de esos fragmentos, de los extractos más interesantes de la entrevista que hemos tenido hoy con Peter Layton. Sabemos que Rusia tiene las triquiñuelas para saltarse las sanciones de Occidente, pero ahora también hemos sabido que además Irán le ayuda en esa tarea, y es que Irán tiene toda una flota fantasma de barcos petroleros que transportan crudo ruso desde que se aplicaron las restricciones el 5 de diciembre contra el petróleo ruso. Enseguida les contamos en qué consiste esa flota fantasma de Irán. Y hay novedades en el tope del petróleo ruso que aplicó Europa hace unos días, el tope al diésel. Y es que, ojo a lo que se ha desvelado en las últimas horas por la propia Comisión Europea. Ese tope no afecta a todos los productos derivados del petróleo ruso. Concretamente excluye a dos de ellos, como decimos, según se desprende de las actualizaciones realizadas por la propia Comisión Europea. ¿Cuáles son esos productos de petróleo ruso que se excluyen? Enseguida se lo contamos. Muy buenas tardes. Estados Unidos ya ha empezado la búsqueda de los restos del polémico globo espía chino. La Guardia Costera estadounidense puso ayer una zona de seguridad temporal en las aguas de Carolina del Sur mientras buscaban los restos de ese globo. La Casa Blanca ha hablado sobre cómo se van a desarrollar ahora las relaciones con Pekín después de toda esa tensión por culpa del globo, y dicen desde la Casa Blanca que van a seguir con un enfoque tranquilo. Joe Biden, presidente de Estados Unidos, reveló ayer a los periodistas que en su opinión el globo debía ser derribado. Eso sí, cuando le preguntaron si este asunto podía enturbiar las relaciones con China, el presidente decidió directamente no contestar. Y Rusia se ha metido de lleno en el asunto del globo espía y lo ha hecho para respaldar a China. El Ministerio de Exteriores ruso ha dicho que China actuó de manera responsable en la situación con el globo, pero además de defender a China, Rusia también ha tenido tiempo para criticar a Estados Unidos. Dicen desde el Ministerio de Exteriores que la reacción de los estadounidenses fue impulsiva e histérica al derribar el globo. Y mientras el globo espía sigue aumentando la presión entre China y Estados Unidos, Biden advierte a China de que no debe financiar la guerra de Putin. Estados Unidos dice estar vigilando de cerca para que el apoyo económico y político que da China a Rusia no cruce la línea y se convierta en ayuda para el ejército de Putin en Ucrania. Lo ha dicho el portavoz del Departamento de Estado de Estados Unidos, que asegura que su mensaje a China ha sido muy claro. Estamos vigilando muy de cerca y habrá costes y consecuencias si vemos, dicen, un esfuerzo sistemático para que Rusia esquive las sanciones. Bueno, sigue habiendo muchas incógnitas con el globo espía chino. Por ejemplo, si es realmente un globo espía o si sirve para asuntos meteorológicos, como dice China. Hoy hemos hablado con el doctor Peter Layton, investigador en Griffith Asia Institute. Nos decía que es muy raro que se use un globo tan grande con fines meteorológicos, así que ahí tenemos la respuesta. Además, Layton también nos hablaba de las verdaderas intenciones de China en todo esto, que podrían ir más bien en la dirección de avergonzar a Joe Biden. Esto extraña al experto y es que asegura que lo que se esperaba era que China saliera de la crisis del COVID y fuera menos agresiva de lo que lo había sido en años anteriores. Sin embargo, Layton advierte de que China ha vuelto a ser lo que era antes del COVID, un país amenazante. Escuchen estos fragmentos de la entrevista a Peter Layton hace un momento aquí en Negocios Televisión. You would have to think so. I mean, the Chinese military are very clever people. You can fairly easily work out when the balloon will be arriving places. As you said, it was huge, and it was travelling at about 60,000 feet, which was another strange thing because most of these high altitude systems travel at 80 or 90,000 feet, so quite a lot higher. But because it just weighs so much, I think it was just weighed down.
So I think it was well, the people on the ground at Tbilisi spoke about it being a second moon. That they looked out of their homes and they could see this large Chinese balloon sailing past. So it was certainly to create a stir, a discussion, maybe even a certain amount of fear, and I think certainly to embarrass the Biden administration. Quite why they would do that is difficult for all of us to understand, because I suppose in the West in the last few months we've all had a great hope that when China comes out of the COVID crisis, that they'll come out, if you like, a kind of gentle nation and will stop being so aggressive. But that doesn't seem to be so. There was this incident, but there's also been a number of other incidents in the South China Sea and around Taiwan and on the Indian border over the last 10 days as well. So China's back to being what it sort of was before a COVID, if you like, somewhat pushy. El doctor Layton nos advertía también de que casualmente la trayectoria del globo pasó por lugares militarmente estratégicos en Estados Unidos. Por ejemplo, lugares donde tienen enterrados misiles balísticos, lugares con plantas de bombas estratégicas y plantas nucleares con submarinos nucleares. Layton cree que el globo chino no tendría la capacidad de tomar fotografías, concretamente, que eso es algo que el globo, bueno, pues no podría haber hecho, el hecho de pues tomar esas fotografías, pero además también Layton, bueno, pues nos comentaba que cree que el globo chino no, tendría sensores más activos, sino que más bien serían sensores pasivos. Escuchamos a Layton. So they are the sites where the intercontinental ballistic missiles are buried in their buried silos. It also flew across some strategic bomber sites and ended up down near Charleston, where there's some nuclear sites associated with the US Navy nuclear submarines as well. So I think as far as taking photos go, it's probably not that likely, because you can get just as good as stuff out of space. The balloon has a bit of a problem in that as it's drifting like that, power for the sensors is always difficult. So there's unlikely to have been any active sensor like, say, a radar. Instead, it would be a passive sensor picking up electronic systems. And I think probably trying to map the communication systems. That is the military and the civil ones. So right down to the individual cell phone tower. At 60,000 feet, the balloon can see a long way. So it's a very large swathe of land it is covering. But the Americans were at pains to say again that they knew what the balloon was collecting and they shut down stuff before the balloon got there. Bueno, pues sabían lo que estaba recogiendo ese globo y además lo derribaron antes de que llegara al sitio donde no querían que llegara. Así nos explicaba Layton que con ese espionaje que estaban haciendo los chinos con el globo espía sobre las comunicaciones militares y civiles de Estados Unidos, nos decía Layton que China podría estar intentando descubrir cómo pueden entrar en su sistema, el sistema de comunicaciones, a través de una serie de ciberataques, por ejemplo. Pero también nos decía que China estaría intentando copiar a Estados Unidos, copiarle en cómo han desarrollado sus misiles estratégicos terrestres, porque Layton nos asegura que ahora China está construyendo los suyos propios y necesita saber cómo se hace. I think that they're probably trying to map it and work out how they can break in with some form of a cyber or a wireless attack. Now you have to bear in mind, as I said, it went across some very sensitive parts of the US in the heartland there. China's building up its land-based strategic missiles very quickly. And they look like having about 1,000 missiles in service within about 10 years. So they could be trying to pick up, if you like, hints from the Americans by observing what the Americans are doing. Bueno, pues seguimos hablando del globo y de cómo Rusia también se ha metido en el ajo. Lo hacemos con Javier Porras, profesor de Derecho de la Unión Europea, Derecho Internacional Público y Relaciones Internacionales en la Universidad CEU San Pablo. Javier, muy buenas. Muy buenas tardes.
Bueno, en primer lugar quería preguntarte por el hecho de que Rusia parece que se ha metido y lo que ha dicho respecto al globo chino es que defiende que China lo ha hecho bien, ha actuado bien en esta situación y que, bueno, califica a Estados Unidos de histéricos. ¿Crees que, bueno, esto al final es una manera más de que Rusia también se una a China un poco en esa guerra o batalla, no sé si llamarlo guerra, pero desde luego tensión que tiene contra Estados Unidos? Creo que a nadie nos sorprende la respuesta oficial de Rusia. Evidentemente, Rusia está buscando aliados a nivel global que respalden pues, la guerra que ha iniciado contra Ucrania. Y bueno, lo que podríamos entrar a debatir es si realmente acierta o se equivoca pensando que China va a ser un aliado, uno de sus aliados, ¿no?, a nivel mundial, o por lo menos un aliado incondicional. Decir o afirmar que desde luego China ha actuado de manera correcta, bueno, cuanto menos un poco temerario, porque si nos basamos a las evidencias y a los hechos más básicos, es que China ha invadido el espacio, en algún momento ha invadido el espacio aéreo norteamericano y además con fines para nada transparentes y desde luego no con fines científicos, ¿no?, porque eso evidentemente se acuerda de manera anticipada. Así que bueno, yo creo que nadie, desde el punto de vista del derecho internacional, podemos tomarnos en serio la afirmación de que China ha actuado, desde luego, de manera correcta, ¿no? Otra cuestión es que podamos analizar bueno, pues las consecuencias, que podamos plantear hipótesis del porqué de esa actuación de China, pero la actuación, desde luego, está lejos de acogerse a derecho. Por otra parte, Javier, Estados Unidos ya ha comenzado hace unas horas las labores de recogida de los restos que quedaban de ese globo espía, que ahora mismo están en el mar. Y claro, no sé hasta qué punto pues tú eres consciente de lo que realmente puede haber en la parte técnica, de lo que se puede recoger en este globo espía. ¿Cuál es la información que se maneja un poco en el mundo geopolítico de lo que China podría haber recopilado con ese globo espía? Mire, yo creo que más allá de lo que nos acaban de explicar técnicamente, como le he comentado, son todo hipótesis y teorías. Es decir, no tenemos ninguna certeza sobre cuáles son los datos o los fines de ese globo. Por lo tanto, yo no me atrevo a lanzar ninguna porque, insisto, todas podrían ser igualmente válidas y los únicos que saben realmente cuál es el fin eran los chinos. Lo único que podemos afirmar, y eso no es una cuestión tanto técnica, pero sí estratégica, es que desde luego China con esta acción ha medido la respuesta de los Estados Unidos. Más allá de los datos que haya podido recopilar o los posibles datos, lo que es cierto es que ha tanteado a los Estados Unidos. Sabe cuál ha sido su respuesta, sabe además cuál ha sido el conocimiento, la publicidad que se le ha dado a esa respuesta a nivel global, y esa información es muy valiosa también para China, porque sabe hasta dónde pueden llegar los Estados Unidos o cómo tratan este tema a nivel global. Para mí este es el punto crucial, más allá de los posibles datos, insisto, que haya podido recopilar, que son una incógnita y que realmente nadie podemos saberlo. Solamente lo van a saber los norteamericanos en función de los informes y de los estudios periciales que pueden hacer de globo y, por supuesto, el gobierno chino quien tiene la autoría del envío. Bueno, al final es lo que tú dices, podría ser toda una estrategia realmente para ver cómo están respondiendo y cómo reaccionan los de Estados Unidos. Claro, por otra parte hablábamos justo antes con un experto que nos decía que con esto se está haciendo patente desde luego que China ha vuelto un poco a ese enfoque más agresivo, ¿no?, contra Estados Unidos, un enfoque que parecía que había mantenido muteado o silenciado durante la pandemia y sobre todo también teniendo en cuenta que China ha sido uno de los países que más cerrados ha permanecido respecto a restricciones por la pandemia, y nos decía que ahora, en su opinión, China estaba volviendo a ser ese país amenazante que era antes de la llegada del COVID. ¿Crees que eso es así? ¿Estás de acuerdo con esa opinión? No sé si la palabra es agresivo. Por lo menos no es altamente agresivo la política que va a seguir China, pero desde luego China se va a hacer notar a nivel global, eso no hay ninguna duda. Ya comenzó antes de la COVID. Es verdad que la COVID supuso un impasse bueno, pues en la política exterior, no solamente China, sino global, y también, por lo tanto, en el tanteo estratégico a nivel mundial. Y ahora, pues, bueno, creo que tampoco nos puede sorprender porque realmente Xi Jinping lo dejó claro en su discurso de reelección, que uno de sus objetivos era, desde luego, militarizar China, que era también apostar por su papel en el mundo. Y, por lo tanto, yo creo que este tipo de incursiones o de actos no debe de sorprendernos. Desde luego, personalmente creo que sería subestimar
al gobierno chino si pensamos que ellos no iban a ser conscientes de que iban a detectar este globo. Parece bastante evidente que era relativamente sencillo para la tecnología norteamericana detectarlo. Por lo tanto, insisto, para mí, desde luego, creo que la conclusión más valiosa a la que podemos llegar es que China era consciente de que los Estados Unidos iba a detectar este globo y que por lo tanto está sondeando desde luego cuál es la fuerza y el nivel de acción de respuesta de los Estados Unidos. Y además creo que tampoco puede sorprendernos que China lleve a cabo esta acción no solamente con los Estados Unidos, sino con otros territorios del mundo. La cuestión es hasta qué punto la tecnología es capaz de detectarlo en otros territorios y también, bueno, hasta qué punto interesa que se conozca la respuesta. Pero que desde luego vamos en los próximos años, ¿no?, a corto y medio plazo, a ser testigos, ¿no?, de una tensión creciente desde el punto de vista tecnológico y militar entre los Estados Unidos y China, y creo que por extensión también con la Unión Europea, que no nos quepa ninguna duda. Ahora bien, de ahí hablar a una supuesta guerra fría entre China y Estados Unidos, como la que se dio con la Unión Soviética en las décadas que todos conocemos, bueno, todavía no estamos en ese punto, pero no es descartable que pudiese llegar, desde luego. Claro, me parece muy interesante una de las cosas que dices, Javier, que dices que no deberíamos sorprendernos si China lleva a cabo algo similar con estos globos espía con otros territorios. ¿A qué territorios te refieres? ¿O qué territorios también podrían ser sujeto de este espionaje chino? Y bueno, el que se me ocurre más fácilmente es Taiwán, pero me parece que China ya lo ha hecho con Taiwán en los años anteriores. Bueno, eso además tendríamos que pensar que China considera Taiwán su territorio, por lo tanto no lo consideraría una incursión en territorio extranjero. Eso desde el punto de vista de China, ¿no? Además, recordemos también que China ya se ha encargado pues, que Taiwán pierda apoyos internacionales, principalmente en Latinoamérica, por ejemplo. Creo que este tipo de actividades lo puede llevar sin ninguna duda a cabo en países altamente con un avance tecnológico importante como puede ser su vecino Japón. Lo puede llevar a cabo también, sobre la propia Rusia podría llevarlo a cabo, y sobre América Latina a mí no me cabe tampoco ninguna duda. Otra cuestión es, insisto, hasta qué punto, bueno, pues desde luego pues se puede hacer un uso cibernético militar que yo técnicamente lo ignoro, pero que desde luego es una práctica que vamos a seguro que se va a repetir y que además no es tampoco desde el punto de vista estratégico algo que haya descubierto China, ni algo exclusivamente chino. O sea, ahora somos conscientes de que esto ha ocurrido con China, pero vamos, el espionaje y el uso de la tecnología pues, en ciertos espacios aéreos es algo que ya ha llevado utilizándose décadas por los Estados Unidos, por China, por Rusia, con más o menos éxito, evidentemente. Bueno, pues Javier Porras, profesor de Derecho de la Unión Europea, Derecho Internacional Público y Relaciones Internacionales en la Universidad CEU San Pablo. Muchísimas gracias por estar con nosotros, un placer hablar contigo y que pases muy buena tarde también. Muchas gracias y cautela, vamos a ver cómo se desarrollan los acontecimientos. Bueno, y seguimos hablando de geopolítica, porque hoy Josep Borrell, el alto representante de política exterior de la Unión Europea, ha cargado contra Rusia y contra lo que considera toda una campaña de desinformación elaborada por el Kremlin. Dice que tras años de investigación, Europa ha descubierto 15.000 casos en los que Rusia ha manipulado el debate público en sociedades abiertas. Así lo ha dicho hoy en un evento sobre la respuesta de la Unión Europea a la amenaza de la manipulación de información extranjera. Escuchamos a Borrell. Russia is coordinating attempts to manipulate public debates in open societies. We have collected over 15,000 cases on the last year, since 2015, when the Council asked us to work on that. Hard evidence that we have always published to expose and to raise awareness. Y hoy novedades en el tope del petróleo ruso que aplicó Europa, y es que ojo a lo que se ha desvelado en las últimas horas por la propia Comisión Europea. Ese tope no afecta a todos los productos derivados del petróleo ruso, concretamente excluye a 2 de ellos, según se desprende, como decimos, de actualizaciones realizadas por la propia Comisión.
¿Cuáles son esos productos que se excluyen del tope al diésel ruso? Bueno, pues por una parte están los derivados petroleros que se generan con una mezcla de petróleo ruso y de petróleo de otro país. Dicen que eso ya no se consideraría un producto de crudo de origen ruso y por eso ahí no se aplica el tope. Pero también ha aclarado que si el petróleo ruso se transforma en un país externo, ya no se consideran productos de origen ruso y que por eso el límite de precio tampoco se aplica. Es decir, que esos productos derivados de petróleo de Rusia se producen, por ejemplo, en India y en otros países como en China, esos pueden ser adquiridos por Europa. O lo que es lo mismo, comprar diésel ruso pero que viene de otro sitio que no sea Rusia, es posible sin que se aplique el tope al diésel. India no se compromete con Rusia, no quiere casarse con él como su único suministrador de petróleo, a pesar de que le esté comprando con descuentos muy jugosos. Hoy el ministro de Energía indio ha dicho en declaraciones a la CNBC que su país se asegurará el petróleo de donde sea, siempre y cuando los términos sean beneficiosos. El ministro insiste en que eso de términos beneficiosos se refiere a que hay que poder estar seguros de que los suministros llegan. La crisis energética podría terminar gracias a China. Según informa Reuters, la política de Pekín va a apoyar indirectamente a Europa en los próximos meses. A medida que se levanten las restricciones pandémicas, va a crecer la demanda de energía y también de producción en China. Sin embargo, para reducir costes, China usará carbón en su mayor parte. En 2021, China ya fue el mayor comprador de gas natural licuado del mundo, pero el año pasado sus compras de gas natural licuado cayeron un 20%. Y esto abre buenas oportunidades de mercado para los importadores de la Unión Europea, porque se espera que los precios de ese gas natural licuado también caigan por la disminución de la demanda mundial de este activo. Irak espera reanudar el bombeo de petróleo a través de Turquía hoy por la tarde, después de que los controles de seguridad posteriores a los dos terremotos no hayan revelado daños. Un funcionario de la firma estatal de comercialización de petróleo de Irak asegura que se han revisado las tuberías y que no ha habido daños en ellas ni en los tanques de almacenamiento. Hoy Turquía ha ordenado la reanudación de los flujos de crudo a la terminal de exportación de Ceyhan en la costa mediterránea. Vamos con los bancos centrales. La semana pasada Christine Lagarde se delató. Si lo recuerdan, la presidenta del BCE llegó a decir que la inflación había bajado principalmente por la energía, dejándose olvidado el trabajo que había hecho su propio Banco Central para bajar la inflación. Lo recordemos, escuchen. On the downside, the recent fall in energy prices, if it persists, may slow inflation more rapidly than expected. This downward pressure in the energy component could then also translate into weaker dynamics for underlying inflation. Pues ahora Bloomberg ha desarrollado un nuevo modelo para seguirle la pista a la inflación y a sus causas y demuestra que los motivos de oferta explican 2/3 partes de la diferencia que hay entre la inflación actual y la media histórica en la Unión Europea, bueno, en la eurozona concretamente. Dice además que solo 1/3, por tanto, de esa inflación realmente tiene que ver con la demanda, que es lo que sí que puede atajar el Banco Central Europeo. Así que Lagarde, bueno, podemos decir que tenía razón. La caída sobre todo viene por la energía, porque el Banco Central Europeo tampoco tiene mucho poder sobre este tipo de inflación. Y esto es la principal diferencia entre el Banco Central de Europa y la Reserva Federal, que sí que tiene más poder sobre la inflación porque la subida de precios tiene más que ver con la demanda en Estados Unidos. Bueno, hoy por cierto hemos escuchado cómo algunos banqueros centrales han hablado tanto en Europa como en Estados Unidos. Uno de ellos ha sido Villeroy, el presidente, el gobernador del Banco Central de Francia. Entre otras cosas ha dicho que sigue sin ver una recesión en este año 2023, pero no ha sido eso lo único que ha dicho el gobernador del Banco de Francia, Javier Del Valle. Cuéntanos cuáles han sido las otras declaraciones claves de François Villeroy.
Bueno, parece ser que los últimos datos de producción industrial en Alemania no asustan mucho. François Villeroy dice: las tasas de interés bajas son cosa del pasado, ¿no? Es lo que nos están diciendo los miembros del Banco Central Europeo, que a pesar de en la última reunión haber subido tipos y a pesar de que dijeron que van a continuar hacia ese 2% de objetivo de inflación, el euro estamos viendo cómo cae contra el dólar y no consigue creerse ese endurecimiento por parte de los miembros del Banco Central Europeo. Dice que el Banco Central, el BCE, no necesitará volver a tipos de interés ultra bajos, ya que la inflación se asentará en un nuevo régimen cercano al 2%. Seguimos viendo cómo los miembros del Banco Central, tanto en Estados Unidos como en Europa, aunque en Estados Unidos ahora comentaremos porque hay cosas que se van viendo venir, pero en Europa creen que se llegará al objetivo de inflación del 2% sin entrar en una recesión, consiguiendo ese famoso soft landing. Dice Villeroy: personalmente creo que una vez que hayamos combatido la inflación y regresemos al 2%, estaremos en un nuevo régimen de inflación probablemente más cerca de nuestro objetivo. Entonces tendremos probablemente en el medio plazo un nivel de intereses que será más normal que lo que hemos tenido en el pasado. Dice también que la política monetaria tiene que actuar y puede actuar para contrarrestar esa inflación subyacente. Y en cuanto a la recesión, ya que hay dudas sobre si se va a conseguir este soft landing, si no se va a conseguir, pues los miembros del Banco Central Europeo siguen creyendo que van a conseguir su objetivo con la economía manteniéndose. Dicen: lo que vemos hasta ahora sobre la actividad en la zona euro, ya sea en Alemania, en Francia o en otros lugares, es una mejor noticia de lo que teníamos hace algunos meses. Es muy probable que evitemos una recesión este año. No olviden también que en 2006 y en 2007, luego les hablaremos de ello, también los miembros de los bancos centrales hablaban de ese término soft landing justo antes de iniciar la recesión. Es lo que a veces hay que coger con pinzas esas declaraciones de los bancos centrales, porque no son capaces de vaticinar lo que va a ocurrir en el futuro y bueno, aunque tienen muchos datos, que eso ya es lo que nos hace cuestionar un poco que no sean capaces de adivinar, bueno, no adivinar, sino más bien estimar qué es lo que puede ocurrir, hay que, como digo, desde luego cogerlo con pinzas. Enseguida volvemos con Javier del Valle para hablar de la Reserva Federal, pero antes, un exgobernador de la Fed no se ha cortado al hablar de la rueda de prensa de Powell de la semana pasada. Lawrence Lindsay ha dicho que no puede recordar otra rueda de prensa más contraproducente que la de la semana pasada. Y añade también que esa es la manera más bonita que tiene de decir lo que ocurrió hace unos días. Lindsay también asegura que el Banco Central de Estados Unidos tiene que mantenerse en sus planes de seguir subiendo tipos por encima del 5% o incluso más arriba. Lindsay también ha hablado del discurso que Powell va a dar en el día de hoy. Va a ser muy importante, desde luego, y dice que está seguro de que Powell no tenía la intención de que ocurriera esa reacción tan alcista en los mercados después de hablar la semana pasada y que por eso hoy debe recalibrar. Lindsay dice directamente que Powell debe decir: mira, chicos, tenemos que subir los tipos reales, y es tan simple como eso. Los mercados van a ser todo oídos para escuchar de nuevo a Jerome Powell. El presidente de la Fed habla esta tarde, 6:40, 7:20 hora española, y lo va a hacer después del bombazo del informe de empleo del pasado viernes, cuando el paro cayó inesperadamente al 3,4 y la creación de nóminas no agrícolas se disparó al 500.000 solo en enero. Y es que estos datos espectaculares obligaron a los inversores a replantearse las expectativas sobre el grado de agresividad que podría necesitar la Fed en sus esfuerzos por frenar la inflación. La semana pasada Powell fue flojito, reconoció avances en la lucha contra la inflación, pero la inesperada fortaleza de los datos de empleo ha dado al Banco Central más margen para seguir subiendo tipos, así que habrá que ver y medir la agresividad de hoy de Powell en ese discurso a las 6:40 de la tarde. Hoy ha hablado Neel Kashkari, presidente de la Fed de Minneapolis, y ha admitido que le sorprendió el informe de empleo del viernes. Ha advertido también de que deben equilibrar el mercado laboral porque dice que aún no se ha hecho suficiente, pero no ha sido solo esto lo que ha dicho Neel Kashkari. Javier del Valle, cuéntanos, porque también ha seguido muy de cerca estas declaraciones de Kashkari. Efectivamente, Marta, teníamos primero a primera hora de la mañana esas declaraciones donde Neel Kashkari admitía, bueno, primero el revés que nos llevamos ayer por la noche de Boostic, donde decía que la posibilidad de 50 puntos básicos volvía a estar encima de la mesa. Recordemos que el mercado incluso creía en el pivote y en que la Fed iba a terminar ya de subir tipos en la anterior reunión. Luego tuvimos una subida de 25 puntos básicos, pero un discurso muy neutro de Powell, y ahora, tras el dato de empleo, todos los miembros de la Reserva Federal están volviendo a poner una subida drástica sobre la mesa, una posibilidad. El mercado cree
cree que puede ser falso, que pueden utilizarlo para volver a endurecer las condiciones financieras. Veremos, porque Neel Kashkari ha dicho esta mañana que para él hay que ser cauteloso con los mercados financieros, porque dice que cuando el crecimiento salarial aún es fuerte y el mercado laboral se mantiene fuerte, cree que van a tener que seguir siendo restrictivos. De hecho, acaba de volver a hablar en la CNN y dice que podríamos tener que mantener los tipos de interés más altos y durante más tiempo en esos niveles más restrictivos. Por tanto, ya nos están diciendo los miembros de la Reserva Federal, cuidado, no confiéis tanto en que el pivot está tan cerca, porque después del último dato de empleo todavía parece ser que nos queda trabajo por hacer. Dice Kashkari de nuevo que todo se debe a este mercado laboral que se mantiene tan recalentado. Eso va a hacer que reducir la inflación sea todavía más difícil. Así que nos quedamos con esas declaraciones de Neel Kashkari, ayer de Bostic y hoy a la espera de a ver qué dice Powell tras su discurso tan neutro en la última reunión del FOMC. Bueno, pues desde luego que vamos a estar pendientes de esas declaraciones, sobre todo de Powell, esta tarde 6:40, no se lo pierdan, porque además aquí en Negocios Televisión vamos a seguirlo muy de cerca. Pero seguimos hablando de la Fed, porque BlackRock, la gestora más grande del mundo, ha dado un bofetón a los bancos centrales. Esa gestora ha emitido un informe muy duro con las instituciones monetarias y asegura que van a trompicones. De hecho, desde BlackRock critican los mensajes mixtos que trasladaron tanto Powell como Lagarde la semana pasada y dicen que la Fed está entrando a tropezones en la fase de desinflación y que las declaraciones de Powell han sido inconsistentes, pero no solo da un golpe a la Fed, también se lo da al Banco Central Europeo. Cree que se enfrenta a los mismos retos de comunicación. Aseguran desde BlackRock que Lagarde se retractó de su lenguaje anterior, protagonizado por el típico cueste lo que cueste, y que no repitió eso de que una recesión superficial no era suficiente para alcanzar las metas de inflación del Banco Central Europeo. Mientras tanto, Estados Unidos sigue con el bloqueo de su techo de deuda. Pese a las medidas temporales puestas en marcha por Janet Yellen, el fantasma del default todavía está ahí porque no se ha aumentado ni suspendido el techo de deuda. Y teóricamente, Estados Unidos no puede seguir emitiendo deuda. Y hay gigantes bancarios de Wall Street que dan mucha credibilidad al hecho de que Estados Unidos entre en default. El último en decirlo ha sido el CEO de Bank of America. En CNN ha dicho que espera que los legisladores resuelvan sus problemas, porque el mercado y la economía aman la estabilidad. Sin embargo, el incumplimiento del pago de la deuda de Estados Unidos, dice el CEO de Bank of America, sigue siendo una posibilidad que no se puede ignorar. Dice además que hay que estar preparados para eso y que no solo hay que estarlo en Estados Unidos, sino también en el resto del mundo. De hecho, ese puede ser también uno de los temas que hoy toque Biden en el gran discurso del Estado de Unión que tendrá lugar esta madrugada, hora peninsular. A las 3 de la mañana Biden va a pronunciar el típico discurso del Estado de la Unión y es muy probable que haga referencia al bloqueo político en el Congreso y también a los peligros de no aumentar ese techo de deuda. Pero por supuesto también se espera que hable del elefante en la habitación, el globo espía chino. La portavoz de la Casa Blanca aseguraba hace unas horas que el presidente va a hacer referencia a su relación con China, incidiendo sobre todo en que la política exterior es una parte muy importante del discurso. El rally en bolsa este 2023 es innegable, desde luego. El S&P 500 lleva una subida del 7,5% este mes de enero. Bueno, el pasado mes de enero. Y una de las principales causas podría estar sobre todo en que los minoristas han vuelto al mercado. Tras abandonar el barco en 2022, los pequeños inversores han vuelto para beneficiarse también de las subidas en 2023. Ya saben lo que dicen los anglosajones, FOMO, hay miedo a quedarse atrás, hay miedo a perderse esas subidas. Y así lo muestra este gráfico de Banda Research, que sigue el rastro del volumen negociado por los minoristas. Desde principios de año, ese volumen medio que se mueve en el mercado por minoristas cada 10 días, de media, insistimos, se ha disparado un 50% hasta los 15.000 millones de dólares en el último dato que se registra en ese gráfico. Ya saben lo que decía Rockefeller, cuando mi limpiabotas invierte, yo lo vendo todo. Pero ¿y si ahora la nueva normalidad es que el limpiabotas también invierta en bolsa? Y vamos ya a Wall Street para presenciar unas subidas de escándalo. Ayer, Bed Bath & Beyond, esa empresa que ya avanzó, que estaba al borde de la quiebra, se disparó solo ayer
un 92%, casi duplicó su valor en un día a pesar de ser una compañía que, insistimos, está al borde de la quiebra. Más de 240 millones de acciones cambiaron de manos solo ayer, que es el triple de lo normal en el último mes. La empresa ha atraído todas las miradas de los inversores de los meme stocks desde que esa compañía advirtió que estaba preparándose para solicitar el concurso de acreedores. Ayer el detonante fue el movimiento, la noticia del Wall Street Journal que apuntaba que la empresa había asegurado el respaldo de una ampliación de capital de $1.000 millones para evitar una quiebra y dar un vuelco a su destino. Hoy en la preapertura, esta compañía Bed Bath & Beyond está desplomándose en torno a un 30%, después, insistimos, de que ayer se disparara un 92% en Wall Street. Parece que ya tenemos con nosotros al siguiente invitado para poder hablar largo y tendido de lo que está pasando ahora mismo en los mercados financieros. Marc Ribes, cofundador y CEO de Blackbird. Muy buenas. Muy buenas tardes. Bueno, Marc, sobre todo hoy los mercados con los oídos puestos, como decía, esta tarde a las 6:40 cuando empieza a hablar Jerome Powell. Tiene un trabajo importante porque es verdad que después de que la semana pasada no se entendiera del todo su mensaje, o al menos eso creemos nosotros, ¿no? Porque siempre hemos venido diciendo últimamente que la Reserva Federal no quiere que las bolsas suban demasiado porque se podría dar una falsa sensación de que la inflación ya es cosa del pasado y por tanto que la gente siga creyendo que tiene mucho dinero, que las cosas vuelven a subir como hasta ahora en los últimos años y de nuevo pues impulsen el gasto y eso haga que la inflación vuelva a subir. Así que Powell tiene un trabajo duro hoy, sobre todo después también del dato de empleo del pasado viernes, que era un dato espectacular que da más manga ancha, más margen a la Fed para seguir siendo agresiva. ¿Crees que Powell, o el discurso de hoy de Powell, puede ser una forma de intentar resolver el error que quizá tuvo la semana pasada? ¿O crees que tampoco fue para tanto ese mensaje de Jerome Powell que muchos consideraron menos hawkish de lo habitual en las últimas reuniones? Vamos a ver, porque la verdad que se pronunció de manera favorable incluso al dato de paro, diciendo, quitando trascendencia, ¿no? Diciera que era un dato, transitorio. Pero yo creo, la realidad, haciendo un análisis del mensaje, Powell es muy comedido en todas sus palabras, no creo que sea fruto de la casualidad de un error de comunicación. Y a lo mejor le viene bien porque nosotros pensamos, vamos a ver hoy, a lo mejor nos cambia la opinión, pero de momento lo que pensamos es que Powell empieza a creerse que es posible controlar la inflación sin hundir la economía en una recesión. Y allá donde antes hablaba y advertía del famoso pain, del famoso dolor, ahora parece que empieza a hablar con un tono, como dices, un poquito menos hawkish y a lo mejor es que empieza a creerse, como te digo, que es capaz de controlar la inflación sin que la economía entre en una gran recesión. Y eso es un mensaje que ya vamos escuchando por ahí, que lo estamos viendo y que a colación de los resultados de las compañías y a colación también de los datos macroeconómicos, parece que podría ser así. Así que vamos a ver qué nos dice hoy Powell, porque si se ratifica un poquito en el comentario de la semana pasada, pues a lo mejor sí que podemos decir de manera decidida que Powell empieza a creerse que puede solventar la inflación sin hundir la economía en una recesión. Bueno, pues desde luego que vamos a estar pendientes. Esta tarde, como les decía a los espectadores, vamos a retransmitir en directo aquí en Negocios Televisión esa comparecencia de Powell y también ir traduciéndolo e ir analizando un poquito más, dando interpretación a esas palabras que vaya diciendo el presidente de la Fed. Así que emplazo a todos los espectadores a esta tarde, 6:40, estar con nosotros también en Negocios Televisión. Quería hablarte también, Marc, del movimiento, podría decir escandalosamente alcista que vimos ayer en Bed Bath & Beyond, una compañía que ha dado muchos sustos, muchas penas también este año, en los últimos meses, sobre todo en bolsa, porque es una empresa que ya ha dicho que potencialmente está al borde de la quiebra y que podría tener también que pedir ese concurso de acreedores. Bueno, ayer lo que se conoció es que el Wall Street Journal dijo que la empresa podría haber obtenido el respaldo para una ampliación de capital de 1.000 millones y se disparó tanto que casi duplicó su valor en una sola jornada, 92%. Claro, hoy en preapertura está cayendo un 30%, pero en definitiva, ¿cómo ves este tipo de movimientos o qué puede haber de trasfondo, ¿no?, en estos movimientos? Me recuerdan mucho a esa época GameStop 2021, después de la pandemia, cuando todo parecía que en la bolsa, pues todo subía, ¿no? GameStop, una empresa también al borde de la quiebra, estaba subiendo a triple dígito en una sola jornada. ¿Podemos estar en una situación parecida o esto es un caso, podemos decir, un oasis en el desierto, lo que está pasando con Bed Bath & Beyond? Sí, bueno, utilizando una palabra que decías antes, ¿no? Puede que el limpiabotas ahora se llame Reddit
Y Reddit efectivamente es una comunidad que tiene muchas capacidades y muchas ventajas en cuanto a la unión y fuerza que pequeños inversores pueden tener a la hora de invertir en una compañía de este tipo, pero luego pasa lo que pasa y hay que aprender porque lógicamente la mejor manera que hay para sobrevivir en este mercado o en este oficio es evitar los problemas y es muy simple, ¿no? Y sobre todo en las compañías americanas, porque la ley americana es muy estricta en el Chapter 7 y el Chapter 11, lo que aquí es suspensión de pagos y quiebra técnica. Y en Estados Unidos una compañía puede quebrar, limpiar todas las acciones y emitir nuevas acciones y empezar de cero. Luego los bonistas son propietarios y los accionistas lo pierden todo. Lo hemos visto en General Motors, una compañía de las más grandes del mundo y que ahí pasó hace unos años, por ahí en 2008 creo, ¿no? Entonces, hay que evitar este tipo de historias porque al final calentar un valor fruto de la especulación y de las ganas de muchos accionistas de que un cierre de cortos pueda llegar a la estratosfera de la cotización, pues es algo que pasa, pero luego ya lo vimos en GameStop como el mercado pues siempre se acaba imponiendo, ¿no? Con lo cual seguramente vengan por ahí los tiros porque una compañía que está a punto de quebrar y que necesita 1.000 millones para poder sanearse, sin duda no es ningún buen augurio. Por cierto, citabas lo de limpiabotas y es que antes, bueno, ya lo he comentado, pero para los espectadores que se acaben de incorporar, estábamos viéndoles a los espectadores también un gráfico donde podíamos ver que los minoristas, el volumen negociado por minoristas había vuelto a subir y que de hecho desde que comenzó 2023 se había disparado un 50%, según datos de Banda Research. Y hablábamos de cómo Rockefeller decía en su momento que cuando el limpiabotas invierte en bolsa, él lo vendía todo. Pero no sé si ahora vuelve a ser así. Es cierto que al final siempre se dice que el dinero inteligente es el dinero de los institucionales, ¿no? De los inversores institucionales que realmente son conscientes de todo lo que está pasando en el mercado y que hay que poner un poco en cuarentena cuando el mercado sobre todo se mueve en base a los movimientos de los minoristas. Pero podemos estar hablando, Marc, de que puede haber un cambio de paradigma donde los minoristas ahora ya a partir de ahora siempre estén en el mercado, porque es que parece que siempre están, por lo menos teniendo en cuenta lo que pasa en bolsa. No sé si con mucho o poco conocimiento, pero desde luego que en cuanto ven subidas, lo estamos viendo en ese gráfico, se meten de lleno. Por eso del FOMO, ¿no? De lo que hablaba, Fear of Missing Out, miedo a quedarse fuera y perderse las subidas que estamos viendo. Hay un cambio de paradigma un poco teniendo en cuenta Reddit, por ejemplo, lo que tú también citabas, Marc. Yo creo que no, aunque es muy matizable mi no, porque en realidad esto es un mercado y no tenemos que olvidarlo nunca. Es decir, esto se mueve por oferta y por demanda. Y cuando hay una demanda elevada de títulos, la bolsa sube. Lo hemos visto en Estados Unidos con las inyecciones monetarias de la Reserva Federal o, por ejemplo, en el Nikkei con unas inyecciones todavía más drásticas ya que compraban ETFs directamente en el mercado, ¿no? Por lo tanto, dentro de la oferta y la demanda, lógicamente, el dinero inteligente es aquel que compra de manera razonada en momentos donde realmente hay oportunidades. Y el dinero que le llaman estúpido es cuando el inversor va detrás del precio sin saber por qué. Compramos esto porque sube o porque el vecino me ha comentado que ganaré mucho dinero, ¿no? Y a eso le llamaba Rockefeller el limpiabotas, ¿no? El limpiabotas que le limpiaba y decía, oye, yo voy a darte un asesoramiento a ti que no sé quién eres, de qué acción comprar porque me lo ha dicho el vecino. Y eso evidentemente es un comportamiento gregario que suele generar el último embate alcista del mercado cuando ya todo el mundo compra por comprar. Especialmente en las burbujas pasa, ¿no? ¿Que estemos en una situación así? Yo creo que no. Venimos de un año dramático en las carteras de renta fija. Vivimos también un año muy complicado porque había una posición larga en puts muy elevada y que el cierre de cortos también yo creo que favorece a que este espectacular enero que hemos tenido pues venga dando continuidad al mercado alcista. Pero no olvidemos que la bolsa europea, por ejemplo, en los 7 últimos años ha dado apenas en niveles actuales un 25%. Es muy poco si comparamos el 10% rentabilidad histórica. Sin duda creo que la bolsa tiene potencial para seguir subiendo. El entorno inflacionario además es propicio para la renta variable. Nada más hay que ver el Merval argentino después de la crisis de inflación subió un 500%, o el índice turco actualmente en sus máximos históricos con buenas rentabilidades, fruto de la inflación. Eso no quiere decir que se corrija el poder adquisitivo, pero sí que la bolsa se adapta mejor a la inflación que la renta fija. Por lo tanto, sí que hay que evitar, evidentemente, pues lo que decías antes, ¿no? Estos casos tan raros que vemos a veces en bolsa, en pequeñas compañías americanas o en sectores que siguen muy sobrevalorados.
pero creo que es un entorno propicio para comprar, que el incremento de posiciones por parte del minorista no creo que signifique ahora mismo que estemos en una burbuja y que el limpiabotas efectivamente esté asesorando a cualquier banquero de inversión en materia de inversión, ¿no? Bueno, pues desde luego que hay que estar muy pendientes de los movimientos de los minoristas, tenerlos en cuenta y bueno, actuar en consecuencia. Mark Ribes, cofundador y CEO de Blackbird, muchas gracias y estaremos muy pendientes esta tarde de Powell. Sin duda, allí estaremos mirando. Bueno, nosotros seguimos pendientes también de esa tensión geopolítica. Les contábamos en el día de hoy que Estados Unidos por el momento lo que está haciendo es intentar recopilar esos restos del globo espía chino que han quedado en el mar, bueno, pues después de derribar ese globo espía tras varios días después de haber sido localizado. Seguimos pendientes. Rusia ahora defendiendo a China y criticando esa, bueno, reacción de Estados Unidos de derribar el globo. Dicen que es una reacción histérica, una palabra que de hecho utiliza mucho Rusia cuando habla de Occidente. Nosotros lo dejamos aquí, pero esta tarde, recuerden, continuamos con Rolling Stocks. Comienza ya en apenas unos minutos, unos 13 minutitos ya para ser exactos. Y esta tarde muy pendientes también a Powell, 6:40 de la tarde, pendientes porque lo que diga hoy el presidente de la Fed quizá podría cambiar la narrativa de los mercados financieros. Así que no se lo pierdan. Muchas gracias por estar con nosotros.